Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenido, bienvenida, Irma, Cristi. Buenas tardes. Hoy vamos a ver otra cosa práctica que nos habla esta carta a los hebreos. Recordar que la carta a los hebreos es una exhortación. Una exhortación se tiene que dar desde el corazón. Y desde el corazón hoy vamos a ver cómo define la fe, la carta a los hebreos, inspirado por Dios. ¿Tú cómo comprendes la fe? ¿Tú qué entiendes por fe? Jesús, nuestro Señor, le dijo a la hemorroísa, ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y así a muchos enfermos, que se haga según tu fe. Aquel centurión romano, que el centurión romano le dice al Señor, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero con una palabra tuya bastará para sanarme. Y Jesús le dice que se haga. Y el centurión romano llegó y vio que su criado estaba sano. También tenemos aquella cita de el Evangelio de San Juan, capítulo 17, donde Pedro, a nombre de los apóstoles, les dice al Señor Jesús, creo, pero aumenta nuestra fe, nuestra pobre fe. La fe tiene que irse trabajando, la fe tiene que ir creciendo en nuestra vida. A creer se aprende creyendo, así como a amar se aprende amando. Así que esta tarde vamos a ver desde la palabra de Dios la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Y vamos a ir primeramente al capítulo 11 de de nuestra carta a los hebreos. Hola Ismael, vamos a ver qué es la fe. ¿Sale Ismael? Hola Norma, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Hoy vamos a ver el capítulo 11, Norma. Si tienes tu Biblia Ujú. a la mano, vamos a ir poco a poquito. ¿Cómo se hace para tener una fe grande? Esa es la pregunta que nos deberíamos de hacer todos los días, así como le preguntó el joven rico a Jesús, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Yo le pregunto a Jesús, ¿qué tengo que hacer para tener una fe grande en ti? Ujú. Pues es la cosa más fácil, tener fe. Nada más es conocer en quién ponemos nuestra fe. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en un fantasma, por decirlo de esa manera, cuando los apóstoles que llega Jesús resucitado y les dice, la paz esté con ustedes, y ellos se asustan, ellos pensaban que Jesús era un fantasma, que tenían miedo, porque no habían conocido quién era Jesús. A pesar de que Jesús, luego ya Pedro en una de sus cartas, dice que él vio cuando su rostro se puso brillante, 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 más brillante que el sol. ¿Qué se necesita para conocer a Jesús? Lo que necesitamos para conocer al Señor Jesús es querer conocerlo. No más que el conocer a Jesús nos compromete. El conocer a Jesús nos lleva por caminos inseguros, por decirlo de una manera. El mundo nos invita a tener seguridades, ten tu trabajo, ten esto, ten aquello, pero la verdadera seguridad es estar en confianza con Dios, saber que Dios es nuestro papá, que Jesús siempre está ahí al pendiente de nosotros. Marisol, buenas tardes, ¿cómo estás? Me imagino que descansando, Marisol, en tu casa. Bien, sí, gracias a Dios.
Qué bueno, Marisol. Pregunta para ustedes, ¿qué es la fe, Marisol, para ti? Creer en lo que no veo. ¿Qué? Se me hace que ya leíste la carta a los hebreos. Qué bueno, Marisol. Norma, ¿para ti qué es la fe? Les voy a... Ah, ¿me ma- pregunta, profe? Sí, para ti qué es la fe, Norma. Pues también lo que dice Marisol y también para mí es el como, como estar en un abismo, eh, perdida, pero con algo vivo entre todo ese miedo, entre toda esa angustia, entre todo esa adversidades, algo hay y para mí puedo decir eso es fe. Gracias, Norma. Precisamente, fíjense, hoy vamos a hacer la tarea de la lectura aquí en la pantalla, ¿sale? Y vamos a empezar. Norma, ¿puedes leer o no puedes leer? ¿Nos puedes Sí, ayudar? Ok, entonces vamos a ver, es Hebreos capítulo 11 versículos del 1 al 2. Empezamos contigo, Norma, por favor. esto que está en la pantalla, ¿verdad? Ajá, por favor. Ok. Dice, la fe es soporte de las realidades que se esperan y prueba de las que no se ven. Dos, gracias a ella los antiguos quedaron acreditados. Aunque con todos Aunque con toda seguridad quiere el autor dar una definición de la fe en el estilo de la filosofía de la época, la frase no contiene en modo alguno una descripción exau- exhaustiva de lo que significa la fe en el Antiguo Testamento. Nos hallamos más bien ante la concepción típica de la carta a los hebreos, que se distingue notablemente del concepto paulino de fe o del de los sinópticos. Mientras Pablo y los evangelios asocian indisolublemente la fe con la persona y la obra de Cristo. Nuestra carta la considera como una actitud del hombre frente al mundo futuro e invisible del cielo, el que está firmemente persuadido de las existencias de esa patria superior, de esta ciudad del cielo, y no se deja ofuscar por el mundo aparente de la tierra. Ese muestra tener fe. Aquí, por tanto, se nos manifiesta la fe con el ropaje de una determinada idea del mundo y doctrina de las virtudes, pues tal orientación de la vida hacia el mundo invisible de los bienes celestiales, esperando, responde a la concepción platonizante de la existencia en la filosofía, en la filosofía alejandrina de la religión. Este ideario solo viene a ser fe cristiana mediante la confesión de Jesús, promotor y consumador de la fe. ¿Hasta ahí, profe, o Sí, más? hasta ahí. Ok. Miren, ah, como veíamos, la fe es creer lo que no vemos y esperar lo que no tenemos. Eso es la fe. ¿Y por qué nosotros compartimos lo nuestro con los demás? ¿Por qué nosotros seguimos las instrucciones de Jesús? Porque dentro de nosotros sabemos que hay otro mundo que vino a decirnos Jesús, que aquí no se acaba la vida, que aquí nomás empieza la vida. Y mientras las personas no tengamos esa fe en la resurrección de los muertos, esa fe en el mundo invisible, pues vamos a querer seguir siguiendo los principios del mundo. Primero tú, luego tú, enseguida tú y después de tú. La fe nos da esa seguridad en que el resucitado está vivo
y nos da esa fe de que nosotros confiamos en los apóstoles, en la fe de los apóstoles, porque nuestra fe está cimentada en la fe de los apóstoles. Cuando María Magdalena les dice a los apóstoles, a ellos le creen a María y van a buscar el cuerpo. Cuando luego a Pedro, Santiago, Juan, los 10 que estaban ahí en el cenáculo junto con unas mujeres, ah, le dicen a Tomás y pues como que no lo dijeron con mucha fe, no convencieron a Tomás, veíamos ayer. Pero ya luego Pedro, imagínense, Pedro ya transformado por la fuerza del Espíritu Santo, Pedro con todos estos dones del Espíritu Santo, sale 50 días después de la resurrección de Jesús, sale y habla ante una multitud muy grande y la gente ese día aceptan el bautismo 3,000 personas. Imagínense la injundia que Pedro le echó al decirles que al que las autoridades habían matado estaba vivo. Pero ¿de dónde le viene todo esto? De esa confianza en ese Jesús que es el camino, la verdad y la vida para nuestras vidas. Vamos a preguntarle a Rosario y a Margarita y a Adriana que se van integrando con nosotros para ellas qué es la fe. Vamos a empezar. Adriana Hernández, ¿puedes hablar, por favor? Adriana Elizabeth, ¿puedes contestar? ¿Qué Sí, es la fe buenas para tardes. ti, Adriana? Buenas tardes. La fe para mí, pues, creer en lo que no vemos y confiar en que Dios está con nosotros siempre, en cada momento, en cualquier circunstancia, confiar en Él, estar con esa seguridad de que siempre nos ve, siempre está a nuestro lado, en todo, pues, de nuestra vida. Muchas gracias, Adriana. Margarita, para ti, ¿qué es la fe? ¿Nos compartes, Margarita, de tu experiencia? ¿Qué es la fe? Pues la fe se puede ser la creer o tener la confianza en algo que sin necesidad de pruebas. Gracias, Margarita. Rosario, para ti, ¿qué es la fe? Y luego vamos a ver si la señora Violeta nos puede contestar también la pregunta. Para ella, ¿qué es la fe? Rosario, por favor. Pues es creer en algo que no vemos, que sabemos que están las escrituras, ahora sí que eso es lo que nos comprueba que, que existe Dios, en este caso lo que nosotros estamos estudiando. Gracias, Rosario. Señora Violeta, para usted, ¿qué es la fe? Ah, buenas tardes para Buenas todos. tardes. Pues la fe para mí es algo, bueno, ya ve, hay este que dice la fe mueve montaña. Entonces, yo creo que ante cualquier prueba, cualquier problema, uno debe de tener su fe firme en que con Dios todo es posible. Gracias, señora Violeta. Y les voy a compartir aquí la definición que da la carta a los Hebreos, capítulo 11 versículos 1 y 2 que fue lo que nos compartió Norma. La fe es soporte de las realidades que se esperan y pruebas de las que no se ven. Gracias a ella, los antiguos quedaron acreditados. La fe no es ver, la fe es confiar. El Papa Francisco les decía que una, no me acuerdo si es encíclica o es una exhortación apostólica, tienen muchos nombres los documentos de los papas, pero él hizo uno de Santa Teresita del Niño Jesús y él empezaba así, de la confianza nace la fe, de la confianza nace el amor. Pero si ustedes y yo no conocemos a Dios en nuestra vida, si ustedes y yo no tenemos puesta nuestra esperanza en Él, va a ser imposible que tengamos esa fe y esa confianza que ahorita vamos a ver
cómo muchos personajes hicieron locuras, parecen locuras a nuestra vida, pero no son locuras, son cosas porque Dios les dijo que lo hicieran. ¿Sabes? O sea, Dios les dio unas instrucciones y ellos las siguieron. ¿Por qué? Porque confiaron en esa manifestación que Dios tuvo en ellos. Imagínense, Moisés sale huyendo de Egipto porque lo andaban persiguiendo para matarlo, después de que mató al soldado. Y a los 40 años, Dios le dice, a ver, Moisés, ve a Egipto y saca a todo mi pueblo y ven y vas a hacer una ofrenda aquí, en el monte Sinaí. Si duró 40 años, imagínense, pero ese encuentro personal con Dios de Moisés cambió su vida. Si tú y yo no tenemos ese encuentro personal todos los días con el Señor, siempre les he compartido que si quieren ver a Dios, prendan su cámara. ¿Sale? Ahí está Dios enfrente de ti. Ahí está Dios en cada una de ustedes. Y de ahí nace esa confianza y nace esa fe. Y si tú y yo tenemos fe, podemos decirle al Señor, Señor, que llueva y llueve, Señor, que se nuble, se nuble, Señor, que se cure fulanito, se cura fulanito. No más que la fe, a lo mejor a muchos nos falla porque queremos que las cosas con nuestra fe se resuelvan. Y no, yo he entendido que la fe es para resolver las necesidades de otros. Y que cuando yo resuelvo las necesidades de los otros, Dios me recompensa a mí, porque yo ya no pensé solamente en mí, sino que dije, bueno, ok, voy a curar a fulanito, a menganito. Porque a veces creemos que, oh, yo confío mucho en Dios, yo creo mucho en Dios. Ayer me decían de un amigo, ayer fui a llevar mi computadora con un amigo que se llama Rodo, y luego él me recibe como si fuera una persona muy importante, pásate a mi oficina, y yo así medio, porque soy bien creído, imagínense, me reciben así pues peor, ¿verdad? Pero yo me conozco, y ya. Y supe que tiene una hermana enferma. Y volteé y le dije, ¿quieres que se cure tu hermana Irma? Tú cura a más personas. Que tu hermana, su familia y ustedes curen a más personas. Se me quedó viendo así con cara de what? Y le digo, lo que vas a hacer es que te vas a preocupar por ayudar a personas con sus medicamentos, que les ayudes para un taxi. Le digo, porque se siente bien feo que a veces las personas que no tienen dinero tengan que ir en el camión todos incómodos o en el tren bien apresurrados y la gente con sus dolores, con sus incomodidades. Eso es la fe, ¿sale? La fe sirve para curar a otros, no para curarnos a nosotros. Por la fe en Cristo Jesús, sabemos que ya estamos curados. ¿Cuándo se me va a quitar la diabetes? Pues cuando deje de respirar, ¿sale? Y voy a dejar de respirar para irme a otro lugar más bonito. Entonces, eso es la fe. Ya llegó también la señora Imelda, la señora Celia y esta Ofelia Sunum. Vamos a preguntarles a ellas qué es la fe. Señora Imelda, para usted, ¿qué es la fe? Por favor, nos puede compartir y luego vamos con la señora Celia. La fe es creer en lo que no se ve, pero uno tiene fe, ¿verdad? Aunque eh, no hemos visto nosotros a Jesucristo, pero lo sentimos y nuestra fe está que Él está vivo y especialmente en estos días, Él está vivo, está entre nosotros, ha resucitado. Esa es mi fe. Gracias, gracias, señora Imelda. Señora Celia, para usted, ¿qué es la fe? Pues lo mismo que opina la señora Imelda, ¿verdad? Es algo que no lo miramos, pero tenemos fe.
Es como cuando Jesús le dijo al del, ¿era un teniente o que era maestro? Uno de que, Centurión, sí, ajá, que le dijo, la fe te ha salvado, por tu fe se salvará. sí, Y siempre eso se me graba de ese señor. gra- Ujú. gracias, gracias, señora Celia. También al ciego le dijo igual Jesús, al ciego Bartimeo en el capítulo 10 de San Marcos. Ánimo, que veas, sí, ya tu fe te ha salvado. Y para ti, Ofelia Sunum, ¿qué es la fe? A lo mejor viene manejando, ya luego que nos conteste qué es la fe. Y algo muy importante de la fe es vivirla, ¿sale? Es vivirla, o sea, confiar en ese Dios que es más grande que cualquier problema. ¿Cómo le hago yo para confiar en Dios? Por ejemplo, fíjense que los dolores, yo sé que Jesús es más grande que ese dolor. Y entonces yo ya no veo el dolor como algo malo, sino lo veo como que es una oportunidad para que yo pueda ofrecerlo unido a la cruz de Cristo en favor de otros. Claro, mi esposa, mis hijos, mis alumnos, mis alumnas, la gente que es buena conmigo, los doctores que siempre luego me atienden. Ahí está, ¿sale? La fe te da otra perspectiva de las cosas. Y vamos a ir ahora, por favor, a la Biblia, a capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Y le vamos a pedir a la señora Imelda, vamos a ir leyéndola despacito, señora Imelda, a 11 del 3 al 4. Nos vamos a ir así en pedacitos chiquitos porque habla de cada personaje. ¿Sale, señora Imelda? Ajá. 11, 3 al 4. Sí, por favor. Abre, Señor, mis labios, mi boca proclamará tu alabanza. Por la fe, creemos que las etapas de la creación fueron dispuestas por la palabra de Dios y entendemos que el mundo visible tiene su origen en lo que no aparece. Por la fe de Abel, su sacrificio fue mejor que el de su hermano Caín. Por eso fue considerado justo, como Dios lo dio a entender, aprobando sus ofrendas. Y aún después de muerto, por su fe sigue clamando. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Acuérdense, por la fe nosotros sabemos que el autor de todas estas maravillas de este mundo, del universo, del sol, la luna, las estrellas, las hizo Dios. Y que Dios las hizo con solo decir, hágase, Bereshit. Y luego tenemos a otro personaje que es Abel, que es el hermano de Caín. Y Caín, ¿por qué le gustó más la ofrenda a Dios de Caín que perdón, la de Abel que la de Caín? Porque se la dio con toda confianza que le iba a gustar y el otro dijo, pues ni modo, ahí está, ahí la pongo. Y luego ya andaba de celoso con su hermano y lo mató. Y ahí nos dice algo muy claro el Señor cuando le pregunta a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y voltea a Caín y le dice, ¿quién me hizo custodio de mi hermano? Ahí está la clave, ¿sale? Desde el libro del Génesis, ahí el Señor nos dice que tú y yo somos los custodios de las otras personas, que tú y yo tenemos que estar al pendiente de los otros si queremos tener felicidad en nuestra vida. Por eso Abel sigue clamando, porque sigue habiendo injusticia en el mundo, con las personas inocentes, con las personas que no tienen para sus medicamentos, con las personas
que viven el día a día como todos nosotros, pero unos las tenemos más difícil, unos la tienen más difícil que otros, pero por eso somos esa comunidad de amor. Vamos a ir a ver a otro personaje, a señora Imelda, del versículo 5 al 6, por favor. Sí. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Por su fe, también Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir, y los hombres no volvieron a verlo, porque Dios se lo había llevado antes de que fuera arrebatado al cielo. Se nos dice que había agradado a Dios, pero sin la fe es imposible agradarle, pues nadie se acerca a Dios si antes no cree que existe y que recompensa a los que lo buscan. Palabra de Dios, Te alabamos, Señor. Señor. Hay una frase que es del doctor Juan López Vergara en uno de sus libros que dice, a Dios nadie le gana en generosidad. Si tú le das tu confianza a Dios y pones tu confianza en Él, pero de verdad, o sea, que dices, me la voy a jugar todo por Dios y dices, ahí va mi resto. Nadie, Dios te va a recompensar siempre. Este personaje, ¿no? Igual que el profeta Elías es llevado en un carro de fuego. Así dice en el libro del Génesis, capítulo 4. Pero ¿quién era ese Enoc? Enoc es una figura de ti y de mí, que si tú y yo confiamos en que Dios es bueno, que Dios es bondadoso, y empezamos a hacer lo que Él nos dice, también seremos arrebatados. No como algunas personas dicen así de sus locuras, de unas iglesias que de los últimos santos, etcétera, no. Arrebatados es que vamos a ir al cielo, porque nosotros obedecimos a Dios en esta tierra. ¿Y cómo obedecimos a Dios en esta tierra? Cumpliendo sus mandamientos, por la fe. ¿A quién hay que pedirle la fe? A Jesús de Nazaret, ¿sale? Si ustedes leen Lucas capítulo 17, versículos del 1 al 6, van a ver que Jesús les dice que Pedro le dice a Jesús, creo, Señor, pero aumenta mi pobre fe. Nuestra fe es tan pobre a veces que no nos animamos a ayudar a los demás. Nuestra fe es tan pobre que nos sentimos solos cuando Dios está en tu presencia. Nuestra fe es tan pobre que a veces no perdonamos a las personas que nos ofenden, porque nos la hicieron, no lo van a pagar. Porque nuestra fe es tan pobre, muchas veces no obedecemos a la iglesia, porque nuestra fe es tan pobre, no nos amamos a nosotros mismos, porque nuestra fe es tan pobre, no podemos convertir el agua en vino. Por nuestra fe tan pobre no podemos curar a los demás. Pero cuando esta fuerza de la fe en tu vida te transforma primero a ti, en esa confianza en Dios, entonces sale esta fe hacia afuera y empiezas a irradiar la vida de Cristo en los demás. Por eso me voy deteniendo poco a poco, ¿sale? Acuérdate, Enoc fue arrebatado al cielo. Yo le dijo, vente para acá, tú eres mi chiqueado, vámonos. Hay muchos libros apócrifos en del pueblo judío que hablan de este señor Enoc. Ojalá que algún día, cuando el Señor me lleve al cielo, también yo sea arrebatado a su presencia. Y ahí que me diga, pásale, aquí está tu cena. Y tu cena es lo que más te gusta, José Guillermo. Señor Imelda, ¿nos puede seguir ayudando ahora del versículo 7 al... Nada más es el versículo 7, señora Imelda. Ok, sí. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Por la fe,
Noé escuchó el anuncio de acontecimientos que no se podían anticipar y construyó el arca en que iba a salvarse con su familia. La fe de Noé condenaba a sus contemporáneos y por ella fue reconocido justo, lo cual es fruto de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, señor Imelda. Acuérdense, Noé es advertido por Dios, se va a acabar el mundo. Y cada día, fíjense, o sea, lo vamos a aplicar a mi vida y ustedes apliquen a su vida. Cada día que pasa, estamos más cerquita de morirnos, o sea, de morir a esta vida terrenal y no nos damos cuenta. Y abrimos los ojos y órale, no pasa nada y seguimos viviendo igual. Todos los días el Señor nos advierte, ya mero vienes conmigo, ya mero llegas conmigo, hijo. Prepárate, ándale, ama, perdona, no juzgues, trata bien a todo mundo. Y Noé de todos modos le dijo a la gente y se burlaron de él. ¿Se acuerdan en esta historia que viene en el libro del Génesis capítulo 6 versículos del 8 al 22? Y no le creyeron y ya luego ahí las películas dice que le decían, ábrenos la barca. No, pues no quisieron. Porque Dios es tan sabio que cuando nosotros vemos a alguien que se va al cielo, cuando vea las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y eso no es por miedo ni nada, sino que es para prepararnos al encuentro definitivo con Dios. Y esta barca que hace Noé es la barca de la iglesia que fundó Cristo. Y esta barca que ahorita nosotros estamos en nuestra Santa Madre Iglesia por elegir un papa, pues ahorita también la barca se está moviendo para allá y para acá, para allá y para acá. Y personas ya están haciendo sus apuestas, por decirlo de una manera, que si va a quedar el papa, de papa fulanito, menganito. Y seguramente Cristo dice, ay, no saben a quién les voy a mandar. Les voy a mandar al que yo creo que es conveniente. Aunque ustedes quieran escoger a otro, yo voy a elegir al que yo quiera. Cuando se fue San Juan Pablo II, pues la barca quedó igual. Llegó Benedicto y la estabilizó. Y ya la gente decía, no, pues Benedicto, ahí está, va a durar mucho tiempo. Y Benedicto dijo, no, a mí nomás me toca hacer esto y ahí nos vemos. Y de vuelta vino ese movimiento en la iglesia y llega el Papa Francisco durante 12 años y la barca empieza a navegar por aguas profundas. De estas aguas profundas es ser misericordioso, no juzgar, siempre perdonar, tratar bien a todo mundo, que vivamos la misericordia de Dios en nuestra vida. ¿Cómo vas viviendo tu fe? ¿Como Noé, que le haces caso a Dios, o como el mundo que te dice qué hacer? Vamos ahora, señora Imelda, del 8 al 12, por favor. ¿El 8 al 12? Ajá, gracias. Ok. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Por la fe, Abraham, llamado por Dios, obedeció la orden de salir para un país que recibiría en herencia y partió sin saber a dónde iba. La fe hizo que se quedara en la tierra prometida, que todavía no era suya. Ahí vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, a los que beneficiaba la misma promesa, pues esperaban a ciudades sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe pudo tener un hijo a pesar de su avanzada edad y de que Sara era también estéril, pues tuvo confianza en él que se lo prometía. Por eso,
de este hombre únicamente, ya casi impotente, nacieron descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo e innumerables como los granos de arena en las orillas del mar. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Gracias, señora Imelda. Maestro de nada. Se pueden distinguir varias clases de fe en una misma divinidad, pero no todos tienen el mismo valor. Hay una fe puramente religiosa, es la creencia en Dios, en unos mandamientos mejor o peor perfilados en unos cultos y ritos y devociones por los que el creyente acude a Dios en busca de amparo, casi siempre para problemas temporales, con las siguientes expresiones de gratitud por los favores recibidos y unas espléndidas tradiciones de culto público de fuerte tinte costumbrista. Así se vive más o menos en todas las religiones. Esta fe es una necesidad espiritual tan propia del ser humano que no hay fuerza en el mundo que la pueda destruir. Ni siquiera 70 años de persecución y enseñanza atea en Rusia lo lograron. Podemos resumir así su característica aplicada a nuestra vida. Creen en Jesucristo, pero no creen en lo que Jesucristo nos promete. Mucha gente somos así. Decimos que creemos a Jesús, pero no vamos viviendo lo que Él nos va pidiendo. Hay otra fe muy superior, plenamente cristiana, que sería creer en Cristo y creerle a Cristo, abriéndonos a su mensaje de conversión, en el hombre nuevo del amor para construir el reino o tierra nueva de la justicia, del amor y de la paz, que nos decía el Papa a Pablo VI, vivir en la civilización del amor. Todos debemos de vivir en esta civilización del amor a través de la fe. Este creyente, a la luz del Evangelio, va descubriendo y despojándose del egoísmo. Si tú y yo tenemos fe, hermanas, hermanos, tenemos que quitar nuestro egoísmo. Tenemos que pensar más en el otro. Si tú y yo de verdad creemos en Jesús, vamos a vivir inmensamente ayudando a los demás, compartiendo lo que Dios nos ha dado en su infinita generosidad. Y de verdad, si tú y yo quitamos nuestro egoísmo y nuestra soberbia, vamos a ir descubriendo a un Dios Padre en cuyas manos uno se puede abandonar ciegamente. ¿Sale? O sea, la fe es lo que te va llevando. Un Dios papá, un Dios que es a todo dar contigo, un Dios que es papá, mamá, que quiere lo mejor para ti y para mí. Hay muchas personas que por su falta de fe le echan la culpa a Dios porque no les ha concedido el don de la fe. Pero ¿por qué no tienen fe? Pues porque no leen la Biblia, porque no van a los sacramentos, porque no les interesa nada después de esta vida, porque creen que aquí se van a quedar. Pero esa falta de fe depende de la decisión personal de cada uno. Una vez que se conoce el mensaje, ¿cuál mensaje? Que Dios es tu papá, que tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que todos los que creemos en él no perezcamos, sino que tengamos vida eterna. El rechazo de estas cosas que a veces nos dicen desde chiquitos nuestros papás, ah, es lo que dice Jesús, que el que no crea en él se condenará, pero el que crea en él se salvará. Y hoy lo vimos en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 15 al 21. Pidámosle al Señor que nos dé humildad para creer que Él está vivo y que tiene un plan maravilloso en la vida de Imelda, en la vida de Rosario Sunum, en la vida de Violeta, en la vida de Margarita, de Rosario, de Marisol, de Norma, de Adriana, de Celia, de Miriam, de Ofelia Sunum, de Ofelia Macías, de Rebeca, de Janet, de Lilia. Dios tiene un plan maravilloso en nuestra vida, nomás hay que creerlo. ¿Y cuál es el plan que Dios tiene en tu vida y en mi vida? Hacer felices a los demás para ser felices tú y yo. Eso es la fe. Aquí nos vamos a quedar hoy. Fíjense, van a venir unas personas por mí. Yo no las conozco. Los miércoles viene otra familia, unos esposos por mí,
y me llevan a mi clase que doy ahorita a las 5 de la tarde en una comunidad que se llama el Perpetuo Socorro. Y el señor y su esposa salieron a un viaje y regresan hasta mañana. Y me dijeron, profe, le voy a decir a mi compadre fulanito que para que usted no se venga solo y no le batalle, vamos a ir por usted. Pues yo confío en Antonio, confío en la señora Lourdes Janet, que van a mandar a sus compadres por mí para llevarme allá al Perpetuo Socorro. Esa es la confianza. La fe es confiar en lo que no vemos y esperar lo que no tenemos. Eso es la fe. Y ojalá que el Señor Jesús nos conceda una fe tan grande en que tú y yo ya nos veamos santos y santas. Una fe tan grande en que tú y yo podamos ir repartiendo amor por todo el mundo. Una fe tan grande que tú y yo podamos perdonar a los que nos ofenden. Una fe tan grande que tú y yo podamos ser misericordiosos con los que nos necesitan. Y una fe tan grande para poder compartir lo nuestro con los demás. Muchas gracias, señora Imelda, por ayudarnos. Muchas gracias, Ofelia Sunum, Violeta, señora Violeta, Margarita, Rosario, Marisol, Norma, Adriana, Hernández y señora Celia. Primero Dios, mañana lo continuamos. Nos quedamos en el capítulo, en el versículo 10, ¿sale? De la carta a los Hebreos. ¿Qué es la fe? La fe es creer que Dios tiene un plan maravilloso en mi vida y por eso me escogió. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Hasta mañana, si Dios quiere.